¿Te gustaría conocer cuáles son las claves más importantes para mejorar tu descanso, mejorar la velocidad a la cual te duermes y mejorar la profundidad en ese sueño y que sea mucho más reparador? ¿Te gustaría, sí o no? ¿Sí? Pues en este vídeo voy a comentarte claves concretas, cuáles son los mejores suplementos, cómo usarlo y qué tienes que hacer para poder dormirte de una forma mucho más efectiva. Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio y bueno, soy un apasionado también de todo el mundo de la nutrición, la suplementación, el entrenamiento y hoy quiero aportarte en ese sentido. Mira, actualmente tengo que decirte que tenemos amplísima evidencia y además cada vez surgen más y más y más estudios que vinculan el descanso pues con la salud en general, ¿no? La salud a nivel física pues está vinculado, por ejemplo, con las lesiones. Sabemos que cuando no descansamos lo suficiente es más fácil lesionarse, es más fácil no recuperarse, es más fácil no rendir, también va a estar vinculado con el rendimiento, es decir, si no descansas no rindes a nivel de fuerza, resistencia, en cualquier deporte y por supuesto va a estar súper vinculado con la parte cognitiva, va a estar vinculado con peor aprendizaje, con peor atención, con peor retención. Si estudias, al final tienes que descansar, si trabajas, al final tienes que descansar para hacerlo bien y por supuesto va a estar vinculado también con procesos de demencia. Algo, por ejemplo, que no mucha gente conoce, es que un buen descanso actúa como factor preventivo a nivel cognitivo, a nivel de demencia. Y de hecho, por ejemplo, cuando una persona ya tiene cierto deterioro cognitivo, se le prescribe dormir más, justamente porque también actúa para frenar este deterioro. Y por supuesto, como posible solución, como prevención, es muy interesante. Total, tenemos que entender que al final el descanso es salud y que no solamente te va a hacer mejorar mucho más en el gimnasio, ganar más masa muscular, estar mucho mejor para poder rendir, sino que al final va a estar vinculado con todo. Ahora, ¿quién es el principal encargado de que descanse de forma adecuada? Pues mira, el principal encargado de que esto ocurra es una palabra muy rara, pero que vas a ver que se entiende bien, y es el núcleo supraquiasmático. Básicamente, el núcleo supraquiasmático es el que se va a encargar de regular todos tus ciclos, a nivel circadiano, ciclos de melatonina, ciclos de testosterona, ciclos de temperatura, es el que se va a encargar de regular en tu día a día pues estos ciclos que son tan importantes. Y, evidentemente, pues dentro del descanso, un papel súper importante lo va a jugar la melatonina, que básicamente pues es una neurohormona, se segrega en la glándula pineal, y esta neurohormona pues es la que te va a inducir esa somnolencia, esas ganas de dormirte, esa inducción al sueño que es tan importante. Ahora bien, ¿por qué la gente normalmente no descansa bien? Pues es un conjunto de cosas, no es simplemente que no esté preparándose, no es simplemente que tome muchos estimulantes, que también, sino que es un conjunto de cosas. Por ejemplo, un factor que influye mucho y que quizá la gente no conoce es la propia educación al sueño. Es decir, cuando tenemos horarios muy alterados, a veces nos acostamos muy tarde, a veces nos acostamos muy pronto, cuando no hacemos esa preparación, la propia educación al sueño afecta mucho a que descanses bien o a que descanses un poquito peor. Por tanto, uno de los consejos más importantes, más allá de que específicamente busquemos solventar este problema, es que tengamos horarios, que tengamos hábitos, que sepamos realmente, oye, ¿cuándo vamos a acostarnos? ¿Cuándo vamos a levantarnos? Y eso es una cuestión súper personal. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice, ya bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Acostarse a las 10 y levantarse a las 8? ¿Acostarse a la 1 y levantarse a las...? Depende de ti. Por ejemplo, hay personas que son más búho, hay personas que son más alondra, hay personas que se van a sentir mucho más a gusto acostándose más temprano y personas que se van a sentir mucho más a gusto acostándose más tarde. Eso es una cuestión principalmente genética y es una cuestión personal. Hay que identificar en qué punto te encuentras. Pero la educación para tener ciertos hábitos y para acostumbrarte a ese sueño va a ser súper importante. Después también afectan otras cosas, como por ejemplo la asociación que hagamos a nivel cognitivo y la asociación que hagamos a nivel cerebral. Te pongo un ejemplo. A mí durante mucho tiempo me costaba mucho dormirme y era porque yo, por ejemplo, pues estaba trabajando en mi habitación y estaba con mis proyectos, estaba con el día a día, estaba con un montón de estrés y un montón de tensión y en el momento de irme a dormir lo que hacía era cerrar el portátil y directamente en la misma habitación me tumbaba en la cama. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cerebro no funciona así. Tu cerebro al final genera contextos. Tu cerebro ha asociado que todo lo que haces en esa habitación tiene que ver con estrés, tiene que ver con cortisol, tiene que ver con trabajo, con esfuerzo y por lo tanto, cuando intentas dormirte en ese contexto es mucho más complicado que lo puedas hacer. Es súper importante también que sepamos diferenciar zonas de trabajo con zonas de descanso e incluso hacerlo en zonas distintas, porque mucha gente no duerme de forma adecuada simplemente porque, como digo, ya tiene asociado un entorno de estrés y por tanto es mucho más complicado inducir este sueño. Y afectan más cosas, como por ejemplo la luz. La exposición, por ejemplo, a la luz por la noche hace que desregulemos estos ciclos de melatonina. Es importante que estemos a oscuras, es importante que no nos dé esa luz intensa a nivel de LED, por ejemplo, por la noche, porque la retina al final va a estar vinculada con esta síntesis de melatonina. Es importante también la temperatura, por ejemplo. Tú, al final, la clave de todo esto es pensar en cómo funcionábamos hace miles de años con nuestros antepasados. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que por la noche se iba el sol, se volvía todo mucho más oscuro, esto despertaba una señal a nivel de melatonina y se inducía ese sueño.
por protección, porque no veías, etcétera, etcétera, etcétera. Y ocurría igual, por ejemplo, pues con esta luz, con la temperatura que se reducía. Todo esto está afectando en nuestro día a día. Ahora estamos durmiendo por la noche con el aire acondicionado, con un montón de calor, con condiciones que lo que hacen es desregular estos ciclos. Así que la temperatura, la luz, el entorno, son cuestiones súper importantes. Y por supuesto también, pues evidentemente no tomar muchos estimulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de todo esto, pues también tengo que comentarte algunos suplementos que tenemos con mucha evidencia que te pueden servir para conciliar mejor el sueño, mejorar la profundidad. Voy a mencionarte, digamos, los que tienen mayor relación con toda esta parte y voy a hacerte un listado de los que te pueden servir. Por ejemplo, indudablemente, la melatonina va a ser de los suplementos más importantes y más interesantes. De hecho, contamos con amplísima evidencia de que el uso de melatonina de forma oral, en suplementación deportiva, en suplementación, te ayuda a conciliar el sueño. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, pues básicamente es esa neurohormona que induce a la somnolencia. Entonces, la melatonina te puede servir para regular estos ciclos y te puede servir, por ejemplo, en casos muy concretos como, pues por ejemplo, cuando tienes jet lag, cuando te cuesta conciliar este sueño, y es interesante. También, por ejemplo, se puede usar el triptófano, que al final el triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces sabemos que el triptófano pues también es este precursor de la melatonina y que te puede servir para inducir esta somnolencia, facilitar este sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Melatonina y triptófano. También sabemos, por ejemplo, que ciertas vitaminas, como por ejemplo las vitaminas del complejo B, son súper interesantes, por ejemplo, cuando tenemos cierto déficit de este tipo de vitaminas. Sabemos que el uso de vitaminas del complejo B, cuando hay cierto déficit, facilita, digamos, esta síntesis de melatonina, que como he dicho ya, pues es súper importante para inducir esta somnolencia. También, por ejemplo, ciertos minerales, contamos con mucha evidencia científica, como por ejemplo el magnesio y como por ejemplo el zinc, sobre todo cuando tenemos ciertos déficits, ayudan también a conciliar este sueño. Y también pues otros suplementos como el 5-HTP, por ejemplo, que digamos que es un metabolito intermedio entre la melatonina, el triptófano, etcétera, o incluso, por ejemplo, la glicina, que básicamente lo que hace es actuar en ciertos receptores del cerebro y al final pues induce, ¿no?, a todos estos componentes que estamos diciendo que están vinculados con esta somnolencia. Hay más suplementos, evidentemente, como por ejemplo pues el GABA, que también es un inhibidor, reduce un poquito esta actividad del sistema nervioso simpático. Algunos, por ejemplo, como la teanina, que hace lo mismo, reduce el sistema nervioso simpático. Y la valeriana, por ejemplo, también. Bueno, en fin, te he mencionado un poco los más interesantes, los más recomendables para conciliar mejor el sueño y mejorar tu calidad de sueño. Y te los repito: melatonina, triptófano, vitaminas del complejo B, minerales como el magnesio y el zinc, el 5-HTP, la glicina, el GABA, la teanina, la valeriana. Hay muchos suplementos, estos son los más potentes y los más interesantes y evidentemente, soy consciente, te lo digo, pues hay ciertos suplementos que tienen mucha evidencia y suplementos pues que tienen menos evidencia. ¿Significa que porque tengan menos evidencia no son efectivos? No significan eso, significa que al final pues están investigándose mucho más y que pueden ser útiles o muy útiles en casos concretos en los que haya, como digo, pues déficit, en casos puntuales, etc. Pero este complejo de suplementos que acabo de compartir contigo, pues digamos que son los más potentes y los más interesantes. Combinándolos con lo que te he dicho a nivel de luz, temperatura, hábitos, pues realmente puedes conseguir que tu sueño mejore mucho. Dentro de esto, me gustaría comentarte también que HSN, que son unos genios y no paran de innovar, han sacado pues una fórmula muy potente que se llama Sleep Care y que básicamente pues lo que busca es justamente esto, es facilitarte la tarea con todos estos suplementos con los que puedes tener déficit, que pueden ser interesantes, y han creado una fórmula exclusiva, una fórmula propia, que justamente lo que hace es combinar lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor con las mejores cantidades de cada parte. ¿Para qué? Pues para facilitarte la tarea y sobre todo pues para hacer que reestructures mejor tus hábitos de sueño, para hacer que te puedas dormir mucho más rápido en tu día a día y por supuesto que mejores la profundidad de ese sueño. Entonces, bueno, pues Sleep Care es muy potente, la verdad, porque junta pues los mejores suplementos que te acabo de comentar en una dosis única para que realmente pues te sea muy efectivo. Y además lo bueno es que lo puedes tomar tanto en cápsulas, que es súper cómodo, como en té, en formato de bebida de té, ¿no?, que al final pues también está rico y te puede ayudar en ese sentido. Así que bueno, como recomendación final, a mí, por ejemplo, me gusta mucho pues tomar melatonina, tomar triptófano, tomar minerales como el magnesio o el zinc, pero en este caso, pues con esta nueva formulación como Sleep Care, pues la verdad que lo tienes todo en uno y en lo personal te lo recomiendo muchísimo. Así que, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por escucharme, espero que este pequeño vídeo te haya servido y oye, si te ha gustado, pues deja una manita arriba, ¿no?, que es gratis. Te veo prontito, cuídate mucho.